A ver qué nos decía Tabaré Vázquez sobre el agua. Vamos a ver. Piensa que a Del partir de agua esto. también vamos a hablar, Muy no se bien, aflija. Tabaré, gracias. Vamos a hablar del agua. Bien, bien, Estamos bien. destinando decenas de millones de dólares para atender la serio? situación de Santa Lucía y la situación de Maldonado. Ah, qué Ya bien. están destinados en el presupuesto. Están Paramos destinados la ya, construcción de Antel Arena para Pararon destinar la esos dineros construcción de para la arena, qué comprar bueno. los elementos para avanzar en el agua. Con el glifosato, Tabaré? Hay que Bueno, cortar el sí. glifosato de- Bien, Contaminaron Tabaré, los ahí, Pero ahí ¿qué vamos a hablar? pesada ahí a Carolina Cose, ¿eh? Pararon las obras de todo Antel Arena. mentira, toda una mentira tras otra. A ver, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿A la épica Eneida o Piensa que No, ahí. a ver la ministra que decía? Bueno, 2016. como ustedes sabrán, el tema Julio del del 2016. agua potable, del Santa Tabaré Lucía y era todo, marzo del 2015. está Mirá qué muy preocupada arriba la periodista en la otra vez, agenda ¿ven? de este Se tuvo el gobierno pelo y atrás. del país, naturalmente. Esto se está pensando hace muchos años diferentes No, debe ser soluciones un para asistente de ella, ¿no? poder, digamos, No, resolver está el con tema el del agua bruta, o telefonito sea, ahí el grabando. origen del Ah, agua que cierto, es tenés potabiliza razón. No está actualmente, escuchando aguas mucho lo que está diciendo, corrientes, ese embalse No. no es lo suficiente Te está y haciendo un en épocas de progresivo, creo. sequía se provocan Progresivo es problemas lo que de el poca gasto que nos agua, hicieron, ¿eh? Los creación gobiernos de de frente, ¿eh? cianobacterias. Ustedes Ministerio de Ministerio Vivienda, de- Ordenamiento Territorial y cuando Medio los ríos Ambiente, la arquitecta corren Eneida de poco León, o tienen manifestando poca lo agua, siguiente respecto a la se necesidad producen más las de esta floraciones, potabilizadora como alternativa y ocurrieron fuente de en agua la laguna alternativa para la zona digamos, del metropolitana Sauce, que es de la el República tema del Oriental agua del Uruguay. quieta más bien. Por tanto, CAF esto era es el un que iba tema a financiarlo, fundamental. Como bien dijo en el parte. presidente Doce, estamos hablando de protegernos por 20, 30 años para lograr ¿Te das cuenta? el agua potable para La toda el responsabilidad área de esta gente. metropolitana, que es la mitad del país, ¿verdad? ¿Viste? ¿Te das cuenta? En el arroyo Casupá, que es uno de los afluentes mayores de la cuenca alta del Santa Lucía. Lo que se logra con eso es una reserva de agua muy grande. Lo que firmamos hoy fue un contrato para los estudios y de anteproyecto y la confección de pliegos para una obra de infraestructura que va a ser la represa en el arroyo Casupá. Esto principalmente para vos es muy importante en la medida que es la fuente alternativa para continuar asegurando el abastecimiento de agua potable a la capital y al área metropolitana, pero tanto en los aspectos de cantidad y calidad. O sea, hoy nosotros tenemos un único reservorio, que es el embalse de Paso Severino, en el brazo del Santa Lucía Chico. Esto va a ser en el arroyo Casupá, que es un afluente del Santa Lucía Grande, donde es un embalse mayor del orden de 100 millones de metros cúbicos, que va a posibilitar justamente Ese para debe ser el épocas de sequía, Pizza principalmente, Corps. poder tener El que está un firmando ahora. reservorio Y el que está hablando alternativo. es el presidente de OCE del 2016, Milton Machado, que cuando lo voy escuchando digo, qué ganas tuvieron de gastar saliva, cerebro, energía mental para configurar toda esa promesa falsa, para alentar expectativa, gastaron dinero, pagaron un estudio. Qué cantidad de mentiras, Carlos? Pero un montón de mentiras, ¿eh? Todo el tiempo. Todo lo que dijeron no se hizo. De todo lo que hablaron no hicieron nada. Eran conscientes, ¿eh? Te das cuenta que acá es importante que también entiendan los que nos siguen, que eran muy conscientes que se necesitaba otra reserva de agua, reserva complementaria, que había crisis hídrica, que eso se iba a repetir. Incluso la ex ministra Eneida de León decía que tenían este plan para asegurarnos el agua por más de 20 años, 20 o 30 años. 20 o 30 20 o años. 30. Machado habló de la mayor calidad del agua, mejorarla mucho en calidad y en cantidad de agua, suministro de agua. Nada de eso sucedió, como no sucedió lo de la represa de Casupá, que dice esa gran obra que iban a hacer a través de ese estudio prospectivo primero, que fue el que pagaron, ¿no? ¿Sí? Con Tipsa Corps. O sea, ahí vemos la Eneida de León, Machado y gente del consorcio Tipsa Corps, que Y debe la, ser la firma francesa que tú decías. exacto. Y la periodista que se hace el Brayín progresivo. Ahí Todo eso está. ocurrió en julio del 2016. Tabaré Vázquez también que nos dijo que le paraba el carro a Carolina Cose, el Tantel Arena no se va a hacer, dijo. Estamos Mm. gastando decenas de millones, se ve que estaba desactualizado, porque decenas de millones para obras de esta naturaleza es poca plata. Será la primera cuota, menos la tercera parte. Decenas de millones cuando Carolina Cose 118 millones de dólares en el Tantel Arena, ¿no? En una obra Pero inicial. no dijo
el director, el presidente de OCE, que entre el 2011 y el 2016 Mm, se gastaron 400 millones sí, de dólares. claro, claro. Tenemos que revisar en otra nota presupuesto interanual de OCE. ¿Cuánto requiere OCE para su funcionamiento? Un último informe 2021 da que son 3.500 empleados presupuestados directos, pero después tiene los afrales, Mm. salario, por lo menos de la parte directriz, de la esfera directriz de OCE, los salarios que aperciben, para que vayamos dándonos cuenta los uruguayos de los gastos que estamos pagando, para que se entienda, bajar a tierra esto de el gasto del Estado, presión fiscal, gasto de Estado que no produce riqueza, y por otro lado la actividad privada cada vez más sumergida, que del año 2017 entró en un proceso de recesión económica por sectores de actividad. Se acordarán ustedes la cantidad de empresas que cerraban, ¿no? Del 2017 en adelante, con aquellos La tasa de tremendos desempleo, tarifazos. La tasa de la tasa de desempleo, desempleo es creciente o fue creciente desde julio del 2017. claro, exacto, exacto. Ahí comenzó un crecimiento exponencial de la tasa de desempleo. Y cerró al año que entró este gobierno, en marzo se daba cuenta de un 10,1% de tasa de desempleo. Y nos agarra la pandemia. Y el Y Estado el tiene que volcar recursos. 2019, caída, el 2019, último año del gobierno del Frente Amplio, caída del salario real también. O sea, Caída. Caída del salario real también. Tanto que hablaron de recuperar el salario real, ya venía la caída del salario real 2019, y el Estado queda en una situación deficitaria con un déficit fiscal del 5,1%. Enorme déficit fiscal y un atraso cambiario también, también. porque, como decís vos, acá en el Uruguay producimos 9 commodities. Esos commodities los cobramos en dólares. Claro, Que hay atraso cambiario y hay aumento de sueldos, de acuerdo a la inflación, cada vez los costos son más altos claro, y los ingresos son más exiguos. O sea, en toda exacto. empresa los costos son ciertos y los ingresos son inciertos. O sea, esa es la Eh, regla de cualquier empresa. es la realidad, es la regla de una empresa, ¿no? Porque la Eh, economía lo- necesita certidumbre, ¿no? Un, sí. un horizonte de Entonces, si en certezas. esa certidumbre tenés un atraso cambiario, hace que Uruguay no solamente sea un país caro, sino que Inestable eh, económicamente. claro, porque vos los gastos los tenés y después tenés que esperar Mm. a ver cuánto te va a quedar del negocio. Porque además también aclaremos que Uruguay en esos 9 commodities es tomador de precios, no fija precios. No es, No. entonces el dólar está tanto, yo te vendo a tantos dólares. No, no. El mercado le va a decir a cuánto le va a pagar la tonelada de soja, a cuánto le va a Mm. pagar el trigo, el maíz, el sorgo, lo que sea. La carne. La carne, todo, todo. Uruguay lo único que hace es ajustarse a lo que el mercado le dice que tiene que exportarle Mm, y a qué precio le paga. Y ese es el mm, dólar que va a recibir, son los dólares que vamos a recibir. Ahora el dólar acá sube y ya marchó al espiedo, mm. ¿no? El Yo empresario. hice una cuenta Los con importadores, otro tema interesante, las importaciones. este, yo hice una serie entre el dólar y el IPC Mm, y acompañando el dólar al año 2002 debería estar 2004, perdón, mm. debería estar el dólar a 90 pesos, más o menos. Hoy por hoy. También está, Mm, menos de la mitad. O sea, pongo el dólar mm. el 2004 y lo voy ajustando por IPC todos los años, Sí, y el dólar hoy tendría que estar a 90 pesos. claro, claro. O sea que está manipulado por el Banco Central todo el Claro, tiempo. pero el tema es que vos antes si recibías 100 dólares le pagabas a un empleado. Ahora, si recibís 100 dólares le pagás a medio empleado, porque el IPC siguió subiendo, Claro. los sueldos en la gran mayoría este, Se van acompañan ajustando. Claro, claro. el IPC, salvo alguna pequeña... El IPC es el índice de precios al consumo, porque tenemos que estar claro, siempre atentos a explicar todas estas cosas porque hay gente que de pronto no lo claro, en sabe. realidad es inflación. IPC e inflación son lo mismo. Inflación es un número que te dicen Por lo 8%. Y menos el IPC, el IPC viene a ser la inflación de todo lo que es la canasta básica, por un lado, y la economía social, ¿no? Todos los eh, gastos, pero es lo que se llama inflación. el consumo sube, o sea, los gastos de Claro. consumo van subiendo. O sea, inflación e IPC son exactamente lo mismo.
O son exactamente. Lo único que dice el IPC, por ejemplo, hoy está en 372. Es un índice, es un número. Claro, IPC, claro. índice de precio del consumo. Entonces es 371 y estaba en 300. Entonces la diferencia entre 371 y 300 es tanto. Por lo tanto, la variación Sí. en ese tiempo fue tanto. La inflación es anual. O sea, la Y, inflación anual sí, es de 8%. Se exacto, terminó. Está. exacto, exacto, O sea, porque la inflación es es lo el mismo cálculo. expresado en otros términos. La inflación es el cálculo de todos los costos de todas las cosas, de insumos empresariales también, de productivos, todo. No, 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 yo tenía ese concepto también. No, no solamente es el IPC. O sea, si vos agarrás el IPC y agarrás la inflación, son lo mismo. Lo único que uno está en forma de ratio, de decir 371, 390, 400, Sí. 410, ese es el IPC, y la inflación te dice 7,88%, El 8, porcentaje, 6, 7 en el porcentaje. porcentual. Yo tenía ese mismo Ahora, concepto, entonces, ¿qué quiere ¿qué decir hice? inflación? Quiere decir que tu dinero compra menos cosas que antes, para que quede claro. Por Sí, ejemplo, para dar un número redondo, con 1.000 pesos, si vos comprabas con 1.000 pesos, yo qué sé, a ver, por decir un número, con 1.000 pesos compraba 10 botellas de aceite de 1 litro de aceite de soja, y después vas y a los 15 días o al mes te encontrás que ya no compras 10, compras 8, hay inflación. Eso ahí quiere decir. está. O sea que La el definición poder devalúa el dinero, el poder adquisitivo del dinero va devaluando, eso quiere decir. Nuestro dinero va en valiendo definición, menos. en definición del INE dice, definición del INE lo estoy leyendo ahora, refiere el aumento general de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Exacto. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y servicios. O sea, es una técnica, una manera de decir ¿Sabés lo que técnica de pasa, lo mismo. Carlos? Que el tema inflación, el tema inflación se diferencia del IPC en tanto que te calculan el porcentual del índice de precios de bienes y servicios en lo anual, interanual. O sea, la inflación la miden interanual. Esa es la diferencia técnica de Sí, medición. sí, sí, sí. Es Es la eso. expresión de Claro. O porcentaje. sea, la inflación es en términos porcentuales, cuánto es en porcentaje respecto al valor de las cosas. Pero es así. Y es un fenómeno, yo diría, generalmente monetario. Es un fenómeno monetario. Bueno, Carlos, yo creo que con esto más o menos cerramos el tema. Queda claro lo que significan los mamotretos estatales, las empresas estatales, que, bueno, nos generan estos problemas, te cobran, porque es un monopolio, te cobran, y capaz que el agua, si estuviera diversificada en un mercado de competencia, sería más barata, lo vemos con los celulares. Imagínate la vieja Antel, si fuera el monopolio estatal, Pero, serían pero carísimos los los monopolios en el teléfonos. Uruguay son relativamente jóvenes. OCE es en el 52 y Antel en el ¿Y qué te 74. Lo que parece? pasa es que lo tenemos asumido, ¿Pero y qué te parece? pero ¿De 52 cuánto hace? Lo que pasa es que aquel Uruguay liberal, que cuando entra en el siglo XX va a ser desmontado del año 1918 en adelante a través de las políticas de 1914 que va a emplear José Valle Ordóñez, pero va paulatinamente en un proceso de estatización. Fíjate que en esos años se crea el Banco Hipotecario del Uruguay, el Banco República, la banco hipotecario, convertibilidad, vamos a ver. pero vamos a tener que cerrar la nota si no nos queda larguísima. Y vamos para la próxima, sí, sí, por ahí en esos años, sí, por ahí se van creando. Fíjate vos que son importantísimos. El Banco de Seguro del Estado también va a ser importante revisar su año de inicio. Era monopólico, eran los monopolios del Estado El totalmente. Banco Central, el El Banco Banco, Central, bueno, el Banco no, Central, 1967, el mismo año de mi nacimiento. el Banco Central, Tenemos la misma edad bueno, no con de el Banco Chávez mucho Central. la edad, tal, yo viste que no escucha mucho, y vamos a hablar de eso y también. ¿Qué significa un banco central? Lo estamos tratando con distintos especialistas el tema. ¿Es necesario un banco central estatal? ¿Son necesarios los bancos? Bueno, hay ahí políticas muy determinadas sobre periodos de la historia de la economía y muy cuestionados los bancos centrales por las eminencias de los economistas liberales como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, el propio Javier Milei, Axel Kaiser, Steve Hanke, Milton Friedman, tantos economistas, premios Nobel incluso, que dicen no es necesario un banco central porque es un monopolio del Estado para manejar el dinero, para manejar las divisas, el control de cambios y la emisión monetaria. ¿Por qué tiene que ser monopolio del Estado la emisión, el servicio de emisión monetaria?
En otras épocas eran los bancos que hacían eso, sobre la base de reservas de oro. Y eso era lo que se llamaba la orificación, ¿no? La convertibilidad en oro, que era mucho más tangible, más medible, más estable. El oro siempre vale y tiene un promedio siempre al alza de 1,3, por lo general interanual, donde el oro siempre sube el precio. Ahora después pasaron para el modelo dólar. Bueno, ahora hay todo un lío bárbaro con ese tema, ¿no? Pero vamos a tratarlo en otro programa, Carlos. Te agradezco un montón. Quedó Bueno, claro que no sé, la empresa del Estado no hizo nada, se saló el agua potable de OCE porque la potabilizadora prometida por el Frente Amplio no salió. ¿Te gusta como título, sí? me parece muy bien. Que pase bien, Carlos. El guardián de la República con Un gusto, nosotros, como siempre. como siempre, ¿eh? Filacas, Exacto. filacas dis democratias, En griego, en en griego. griego. Ponelo eso como título. Gracias, Carlos. Un placer como siempre. Bueno, nos Nos vemos vemos, en que la pasen bien. próxima. Seguimos adelante, ¿eh? Ya venimos ahora a conversar en un ratito nomás con Conrado Rodríguez, ¿eh? Quédate ahí.